El segundo panel, las nuevas tendencias del sector productivo y el futuro del trabajo. Contamos para ello con la presencia y participación de Víctor Sánchez, secretario nacional encargado de Senacid, Juan Gabriel Reyes, CEO de Nestlé para Centroamérica y el Caribe, y también Rodrigo Diel, CEO de Tigo. A continuación, la exposición de Víctor Sánchez. Bienvenido, Víctor. Muy buenos días. Ante todo quería agradecer a Pede por invitarme a participar en este CADE, un CADE muy pertinente debido a la crisis que estamos viviendo ahora. Presentación. Yo quería, el CADE nos hace la pregunta si el tema es reinventar o reconstruir. A mí me hubiera gustado hablar si era recuperar o reconstruir. A mí me hubiera gustado hablar de reinventar. Porque en cierta forma nosotros tenemos que definir qué queremos y asegurarnos que hacemos la política pública que nos llegaría a aumentar la productividad en el país y también definir qué tipo de trabajo queremos tener. Y voy a tratar, como siempre, hablar de temas un poco diferentes a lo que hemos estado oyendo esta mañana, porque quiero ver dónde está el origen de la productividad realmente. Primero que todo, así que voy a hablar de productividad, pero muy por encima porque se ha hablado mucho de eso ya ayer. Hubo unas excelentes presentaciones por el doctor Chapman, el doctor García Martín y el doctor Fernández, pero solamente quería repasar rapidito ese tema. Y entonces hablar sobre el conocimiento. El enfoque que yo quiero darle es al conocimiento. Usualmente solamente hablamos de educación, pero la educación por sí sola no es suficiente o ni siquiera es capaz de hacer lo que queremos que haga la economía. Y entonces al final presentar brevemente una estrategia de reactivación económica con creación de capacidades. O sea, este es el momento que necesitamos para realmente repensar un poco el país. Bueno, ya se dijo mucho ayer, Panamá pasó por un proceso de crecimiento importante del 2004 esencialmente hasta el 2013. Ese crecimiento importante fue producido por un gran influjo de capital, pero que también aumentó la productividad del país. Y lo hizo con todos los problemas que hemos estado hablando hasta ahora, los problemas estructurales que sabemos que tiene y que estoy de acuerdo que hay que resolver. Pero luego hemos visto una desaceleración que pareciera estar muy ligada con la pérdida de un aumento de la productividad total. O sea, la productividad total, que es nuestra capacidad de generar riqueza con los insumos que le damos a la economía, el capital físico y el insumo de trabajo. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la productividad? Hay dos formas usualmente que uno obtiene productividad. Lo más común es lo que hemos hablado hasta ahora, hoy, es mejorar la eficiencia del sistema económico. Quiere decir, rebajar, minimizar la burocracia, hacer que el mercado funcione mejor, etcétera, etcétera. Hemos oído eso todo el día. Pero realmente la forma más poderosa de aumentar la productividad de una economía es que esa economía produzca o haga productos diferenciados, productos exportables, diferenciados, que de alguna manera den una ventaja competitiva. ¿Y eso cómo se obtiene? Una economía lo puede hacer porque tiene recursos naturales únicos, por ejemplo. Y ese es el caso de Panamá. Uno puede agarrar sus recursos naturales y explotarlos bien. Y eso, como les decía, es lo típico de una economía basada en la eficiencia, como llama el World Economic Forum, como los clasifica el World Economic Forum. Tenemos ventajas naturales, en nuestro caso la posición geográfica, y hemos generado una serie de industrias muy bien hecho a propósito. No soy de los que nos gusta flagelarnos. Somos el país más rico de Latinoamérica porque hemos sabido aprovechar esas ventajas naturales. Pero y el decrecimiento de la productividad está ligado íntimamente a que la productividad aumentó a medida que fuimos invirtiendo en aprovechar esas ventajas naturales. Pero como todo en economía, entramos en una fase de retornos disminuyentes. Ya hemos explotado mucho de esas ventajas naturales. Hay mucho que hacer todavía, no quiero sonar como que ya no hay nada que hacer ahí, pero un puerto más, por ejemplo, no va a aumentar la productividad enormemente en el país. Eso ya está considerado. Pero ¿qué hace un país avanzado? ¿Qué hace un país desarrollado? Un país desarrollado hace otro tipo de estrategia. Crea industrias del conocimiento, industrias que suplen necesidades de bienes de capital y otro tipo de bienes de servicio a esas industrias y al mundo. Por ejemplo, Panamá es un centro bancario,
pero nosotros hemos ido perdiendo la capacidad de crear núcleos financieros, o sea, software para el manejo de bancos. Antes lo teníamos y lo hemos ido perdiendo. Uruguay, por ejemplo, ha ganado mucho terreno en ese lado y Costa Rica también. Nosotros somos un centro portuario de primer orden, tal vez el centro todavía con más grúas de toda Latinoamérica, pero producimos 0 equipo para puertos y 0 software para logística. O sea, nosotros tenemos que empezar a aprovechar otro tipo de competencia, otro tipo de competitividad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, en mi apreciación, estamos en lo que algunos economistas llaman la trampa del ingreso medio. Nosotros hemos puesto en valor nuestra posición geográfica, hemos trabajado muy bien el canal, por ejemplo, hemos invertido en mejorar nuestra capacidad de producir servicios de transporte, pero no hemos podido dar el salto a una industria innovadora y de negocio sofisticado. Y eso es muy difícil de hacer porque nos ha ido bien. Y como nos ha ido bien, solamente pensamos que esa es la forma. Entonces nos vamos viendo mucho el tema de la eficiencia, pero no en la creación de nuevos productos diferenciados, que es la forma en que un país más desarrollado trabaja. Porque esas industrias del conocimiento también son exportadoras y de hecho no están tan apegadas al recurso natural como podría ser transporte. Aquí la doctora Pajese me adelantó, yo también tenía la cita de Rahm Emanuel, nunca se debe desperdiciar una crisis seria o importante, porque este es el momento de repensar. Y este es el momento en que tenemos realmente una población que va a estar ociosa, vamos a tener desempleo grande, y es el momento de pensar en reskilling y reestructurar parte de la economía panameña. ¿Y cómo se hace eso? Mejorando el activo de conocimiento. Si estamos hablando de industria de conocimiento innovadora, eso implica necesariamente que tenemos que empezar a medir ese stock, esa cosa que hace que ese tipo de empresas aparezcan. Y eso ya lo hemos hablado, el ministro Alexander fue muy claro y de hecho está muy bien definido en el Plan Estratégico de Gobierno y el Plan Nacional de Senacid, que es aumentar el capital humano. Y podemos hablar mucho del tema de reskilling, de reentrenamiento, de crear programas duales con empresas, todo lo que usualmente se hace, pero también hay un entrenamiento sofisticado, un entrenamiento de alto nivel, que es el que nos permite entonces adaptarnos a los cambios tecnológicos y a los cambios como la pandemia que nos vienen de afuera, el cambio climático. Y ese tipo de educación es sofisticada, es estratégica, porque toma tiempo para hacerla. No es un tema de una reconversión rápida que también tenemos que hacer, sino una educación que transforma y que genera gente que puede hablar de tú a tú con los generadores de tecnología en otros países. Y eso, para poder hacer esa transformación, necesitamos fortalecer las instituciones de conocimiento. ¿Qué son eso? Necesitamos universidades de investigación. ¿Eso qué significa? Universidades que los profesores están investigando, no solamente preocupados por formar buenos empleados para la industria. No quiere decir que eso no es importante, quiere decir que tiene que haber algunas que están pensando en otras cosas. Y cuando muchos de nosotros queremos mandar a nuestros hijos a las mejores universidades del mundo, siempre escogemos universidades de investigación. ¿Por qué? Porque sabemos que es la mejor calidad de educación. ¿Por qué? Porque los investigadores están viendo el futuro. Cuando una tecnología llega al mercado, ya lleva 10, 15 años en los laboratorios. Si tus profesores están en los laboratorios, entonces nuestros estudiantes están de alguna manera no solo viendo lo que viene, sino adquiriendo esa cultura de no tenerle miedo al conocimiento. Y eso va con los centros de investigación. Nosotros ahora somos, como país, tenemos el Instituto Conmemorativo Gorgas, que nos ha ayudado muchísimo para atacar esta pandemia. No todos tienen esa facilidad. Y ahora y ya estamos entrando a pruebas de vacunas que podemos hacer porque hemos creado una capacidad para hacer estudios clínicos, que tampoco todos los países del área lo tienen. Pero también hay conocimiento en la empresa. La empresa tiene un acervo de conocimiento importante, de know-how, de mercados, de cómo se produce, que la universidad no tiene. Y por consiguiente, la educación tiene que ser o debiera ser en parte con la empresa, y la misma empresa debiera promover la educación interna. Pero para que haya educación en la empresa tiene que tratar de conseguir nuevos mercados, tiene que tratar de exportar, tiene que crear nuevos productos diferenciados que le den ventajas competitivas. Y eso solamente se hace si la empresa está experimentando. Así que
Nosotros pensamos que hay una estrategia razonable que ya estaba incluida en el plan de gobierno, pero que ahora hay que replantear, que nos permite aumento de la demanda agregada, introduciendo inversión en la formación de capital humano de todos los niveles, desde técnicos, cursos cortos de reskilling, pero también de niveles superiores. Y cuando hablemos también de la construcción de la infraestructura, hablemos de ciencia, hablemos de investigación. Bien, tenemos una pequeña interferencia en este momento en la intervención del señor Sánchez de Senacid. Ya está en la parte final de su intervención, planteando pues cuál será el futuro realmente. Recuerda que el tema que nos concita en esta ocasión en el CADE 2020, lo que nos reúne al análisis es Panamá en la encrucijada, en este momento en que nos encontramos, el país que teníamos y el que queremos hacia el futuro. Señor Sánchez, ya estamos nuevamente ya para concluir su intervención, ¿cierto? Bien, perdimos la comunicación, pero le insistimos, ya estaba prácticamente en la última lámina donde estaba más o menos planteando que parte de su exposición estaba contemplado dentro de lo que era la propuesta de la administración del presidente Laurentino Cortizo. Importante destacar que CADE por primera vez se realiza con este nuevo formato. Se habló mucho durante las exposiciones, se ha hablado mucho durante las exposiciones sobre los retos que nos plantea esta coyuntura del COVID, pre y post. Parte de los retos es asumir que estos encuentros de opiniones, de pensamientos, de meditar, de repensar tanto el presente como el futuro se sigan realizando y se ha podido concretar con la participación de diversos sectores que a la postre han podido reunir una serie de factores para llevar a ustedes a nivel nacional, ya sea a través de las redes, también a través de la pantalla de Ecuatribe, a través de diferentes plataformas, 100% digital. Lo importante es seguir pensando y repensando el país de acuerdo a las coyunturas que vamos viviendo. CADE, como es tradición, siempre propositivo, siempre con propuestas nuevas, a pesar de las dificultades, a través de su historia, siempre este ha sido el ADN de APEDE y no podía ser la excepción, es decir, esta pandemia no podía detener este encuentro que los ejecutivos de empresa realizan año tras año. Y ha tenido usted la oportunidad de tener diferentes ópticas de las diferentes situaciones que estamos atravesando. Circunstancia difícil, pero también pensando en el futuro porque continúa el país, continúa la República, continúa la vida. Sí, tenemos dificultades, pero hay propuestas, hay proyectos en concreto y más que nada hay el ánimo y hay la creatividad para seguir enfrentando el reto que tenemos como país y que está enfrentando el mundo en este momento. Panamá no es una isla y la propuesta que vayamos a tener como país en el plano económico para la reactivación una vez superada esta situación, por eso hablamos del panorama post-COVID, tiene que ver también con la situación que está atravesando el mundo en este momento. Así que se trata de una oferta, por decirlo así, una oferta país. En gran medida, todo lo que se había levantado como proyecto sirve de base, pero hay una nueva realidad y es esta que estamos enfrentando. Nuevos índices en cuanto a economía, nuevos índices sociales, el tema de la competitividad, el tema del reto digital, en fin, todo eso se está poniendo en este encuentro de opiniones y encuentros. Vamos dándole las gracias al señor Sánchez, perdimos la conexión, pero vamos a dar pase ahora a Juan Gabriel Reyes, CEO de Nestlé para Centroamérica y el Caribe. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Pedro por esta invitación. Creo que este panel de las nuevas tendencias del sector productivo y el futuro del trabajo es tremendamente importante y un saludo también para Víctor y Rodrigo que estamos compartiendo este panel. Bueno, voy a proceder a compartir una presentación. Vamos a ver.
Aquí estamos listos. Listo. Bueno, perfecto. View full screen. Ok, ¿estamos viendo correctamente? Por favor, la confirmación. Estamos viendo perfectamente la laminilla. Adelante. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar, Hugo, y todos los participantes, básicamente con contarles que nosotros como empresa, por más de 150 años, fundada en 1866, entenderán que ya hemos pasado por esto. Hay empresas muy jóvenes que jamás han tenido que pasar una crisis, pero Nestlé ha pasado 2 guerras mundiales, 14 recesiones con impacto global y regional, 9 epidemias, y aquí estamos. Esto es un mensaje propositivo, porque lo que quiere decir esto es que no por el simple hecho de que estemos pasando el COVID significa que el mundo se va a acabar y la industria se va a acabar. Por eso estamos aquí, porque es la capacidad de reinventarse y la capacidad de hacer las cosas de manera diferenciada lo que logra que el mundo siga adelante. Entonces yo creo que sin tratar de ser negativos, esta es la realidad y básicamente lo que estamos aquí todos es para compartir tanto como los gobiernos, como las empresas, como el ser humano como tal tiene que adaptarse a lo que está sucediendo. Bueno, el cambio es la única constante que tiene la posibilidad de asumirse y de quedarse en el camino. Nosotros, básicamente, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos que ser muy conscientes de que hay que hacer una innovación en todo sentido. La primera innovación que nosotros estamos haciendo es la innovación en gestión humana, porque si uno mira, al fin y al cabo, las únicas personas o lo único que pueden mover tanto las empresas como la institución es el ser humano. Entonces, compartiendo básicamente nuestros aprendizajes, nosotros hemos el fortalecimiento de los protocolos y no voy a entrar a describirlos, que yo creo que ya lo hemos hecho hasta la saciedad todos, pero sí, lo que quiero decir es que nosotros nos anticipamos antes de que la cuarentena estuviera establecida en los países, en los 6 países centroamericanos, nosotros ya estábamos en home office. Nosotros ya habíamos procedido en las fábricas empezar a tener todo lo que afortunadamente desde Suiza nos pudieron hacer llegar de controles básicos de temperatura y establecer una política de aislamiento. Entonces, eso nos permitió salir adelante. Beneficios laborales, yo creo que también uno tiene que entender, y no voy a descontar que somos una institución muy privilegiada, porque yo creo que hoy en día lo que son la industria de alimentos, pues es la industria que se mantiene, pero sin embargo uno puede ver alrededor, y yo hablo con colegas y tengo varios que tienen las empresas cerradas, que tienen la mitad de las líneas porque no han podido estar operativos independientemente que pudieran vender, y es precisamente porque pues no se ha logrado mantener toda la cadena productiva. Y en eso, ¿en qué nos anticipamos? Nos anticipamos, por ejemplo, en primero creer en el ser humano. ¿Qué dijimos con eso? Le dijimos los beneficios laborales. Nosotros dijimos, bueno, en vez de que este sea un año que toca tomarlo difícil, cerrarnos, avisarle a la gente que íbamos a tener restricciones, decidimos cosas que iban contra la corriente, como aumentamos los salarios. Le dijimos a la gente, confiamos en ti, vas a estar trabajando en casa y creemos que te mereces porque el aumento de salario es el reflejo de tu esfuerzo del año anterior y no de lo que se viene. Eso tuvo un impacto de empoderamiento impresionante en toda nuestra organización y creo que no nos arrepentimos hasta el día de hoy. Tomamos decisiones muy costosas, pero que son muy importantes. Por ejemplo, transportes y alimentación al personal. ¿Qué hicimos? Hoy en día nosotros somos 1.500 personas trabajando en home office y tenemos otras 2.200 personas en fábricas y centros de distribución en Centroamérica. Esas personas hoy en día las recogemos en sus barrios con transporte privado nuestro y tratamos de que coman su gran comida del día, la coman en la fábrica. Usualmente, por ejemplo, la gente que entraba en el turno de la mañana desayunaba en la calle porque la gente no desayuna. La cultura
nuestra no es que la gente que empiece un turno 6, 7 de la mañana no desayune en su casa, desayune en la calle. Eso tratamos de evitarlo y estamos tratando de que la gente lo haga así. Entonces, lo que ha previsto y lo que ha logrado eso es que hoy en día el nivel de contaminados que tenemos para una organización de 4.500 empleados, tenemos 0.01, tenemos una décima, tenemos 50 contagiados de un universo de 4.500. Y eso es porque hemos sido súper estrictos y la gente ha tomado conciencia que la cultura de su casa es una cultura que también lleva a la cultura en la oficina, también la lleva a su casa. Líneas de atención psicológica, con la compañía de seguros montamos esa posibilidad de que toda esta dinámica familiar tan compleja o personal, tanto de uno como de la familia, se pueda consultar con un psicólogo, con psiquiatras. Hemos tenido hoy en día impresionante más de 600 consultas en los últimos 2 meses cuando montamos esa línea, y obviamente tenemos muchas charlas internas de bienestar y de nutrición y de la importancia del ejercicio. Eso ha hecho una gran diferencia en mantenernos operativos. Cuando hablamos de liderar en tiempos de crisis, es fundamental realmente todo el tema de innovación en gestión de procesos. Entonces voy a ponerles simplemente ejemplos muy básicos de lo que hemos podido hacer. Cuando hay que anticiparse, por ejemplo, cuando hubo el cierre y el problema entre Costa Rica y Nicaragua, nosotros a los 3 días estábamos activando transporte marítimo, más costoso, con un lead time más largo, pero dijimos, esto puede durar una semana como puede durar 3 meses. Solo tuvimos 11 camiones retenidos en la frontera, y todo lo demás durante el mes siguiente lo hicimos vía marítima a un costo mayor, pero al final nos aseguró que no cerramos nuestras fábricas. Alternativas de insumos, hemos abierto, por cada materia prima crucial, hemos abierto otros productos. Independientemente del costo, hemos buscado otras fuentes para poder mantener eso. Obviamente, todo el control de cámaras térmicas a la entrada, y hemos tenido una innovación que pocas industrias han hecho, y hemos puesto un sistema de olfato para que la gente con unos Q-tips pueda básicamente oler y decir qué está oliendo. Es random y es sorpresa. Eso le permite que la gente pueda identificar si está correctamente oliendo, y sabemos si puede que sea una persona que esté contaminada y no lo sepa. Esto es increíble lo que estamos haciendo. Por ejemplo, realidad aumentada para los mantenimientos. Usualmente nuestra maquinaria viene gente desde Europa a hacerle los mantenimientos, expertos de cada una de los fabricantes originales. Hoy en día, nuestro técnico en fábrica se coloca unas lentes de realidad aumentada, y desde Europa el técnico le va diciendo qué activar, y con eso hemos podido mantener las fábricas operando. Bueno, el e-commerce sigue adelante, y otra cosa que hemos hecho, por ejemplo, en lanzamientos de nuevos productos, es las degustaciones y las liberaciones de producto a distancia. Quiere decir que enviamos las muestras por DHL a cada casa. Son 15 personas en sus hogares. Alguien a nivel de Zoom o de Microsoft Teams hace las explicaciones y hacemos las pruebas y degustaciones de producto. Esto solo para contar un par de ejemplos ilustrativos de cómo las industrias podemos reinventarnos. Cuando hablamos de esto ha sido único, tomamos muchas discusiones de si innovábamos o no innovábamos durante pandemia, si realmente debíamos hacer lanzamientos de productos, y la decisión fue sí. Yo creo que el consumidor necesita tener muchas noticias nuevas, necesita oír otros temas aparte de esto, y quiere experimentar cosas nuevas. Entonces hemos decidido seguir adelante con muchos de los lanzamientos, obviamente dentro del marco de lo que consideramos que hoy en día es importante. Uno, el tema de que sean productos que le contribuyan a la salud. Que ustedes ven aquí enfrente es toda nuestra línea Nature Hack de productos naturales y de origen vegetal. Esta es la uvilla o el golden berry, que llaman se dice en inglés, que es una superfruta, y la gente quiere oír de eso actualmente. ¿Qué hemos hecho también? Reforzar los productos locales. Muchas de las exposiciones han sido alrededor de eso, de que la gente quiere comprar más local. Pues bueno, hace 15 días lanzamos el café molido Nescafé con origen costarricense para los costarricenses, calidad de producto exportación, espectacular como ha sido eso. Lanzamos el Nescafé Atitlán con origen guatemalteco,
En Naturísimo, que es especias, la gente está consumiendo mucho más. En Sopas Maggi estamos lanzando Econopacks porque la gente de escasos recursos necesita cocinar más en casa. Y bueno, Starbucks at Home, que nosotros tenemos la distribución de Starbucks a nivel mundial en todo lo que es el retail, y como las tiendas están cerradas, tenemos todas las cápsulas que permiten que el consumidor pueda hoy en día tener esa sensación de tener el Starbucks en casa. Entonces, ustedes pueden ver aquí, estos son parte de los ejemplos de lo que hemos lanzado. Y de nuevo, la invitación a todos es: no dejen sus planes de futuro para el futuro, porque esto del COVID puede durar año y medio. Hay que seguir adelante, pero hay que ver las formas de comunicar, las formas de reinventarse, y el consumidor hoy en día está dispuesto, con su presupuesto y estando en casa, a tener esos placeres que tenía fuera de casa, de restaurante, en su casa. Por eso toda la invención de recetas, todas las plataformas que tenemos de recetas Nestlé han permitido que el consumidor hoy en día tenga esa diversión y tenga ese entretenimiento en casa, y la cocina es uno de los principales elementos. Bueno, ¿y qué nos inspira a nosotros con todas estas acciones? Hay que contribuir a un futuro más saludable, esa es la realidad. ¿Y cómo lo hacemos nosotros para lograrlo? Es a través de un marco y de un modelo de creación de valor compartido en Nestlé, donde hablamos principalmente de 3 ejes: de personas y familias, de comunidades y de planeta. ¿Qué significa esto? Es cómo nosotros agregamos valor para la sociedad, para las familias y obviamente siendo responsables con el planeta. Esto, hay varias iniciativas que nosotros emprendemos y que las tengo a continuación, y que en el caso de Panamá son, por ejemplo, el plan de fomento lechero. Esto es enfocarse hoy en día, y lo hemos hecho hace nosotros llevamos 80 años en Natá, y estamos 80 años en Natá porque ahí fue donde se reconvirtió del agro a la ganadería, y hemos estado con el fomento lechero. Quiere decir cómo nosotros ayudamos a todos esos ganaderos y campesinos a que tengan una mejor productividad. Ese es el rol de ser un buen ciudadano, ese es el rol de ayudar a la economía. En la medida en que ese ganadero sea más productivo, puede ganar más dinero y puede tener un mejor precio, porque esto se trata de competitividad internacional. Entonces, el agroganadero tiene posibilidad. Nosotros ya, a diferencia de lo que mucha gente dice, nosotros estamos invirtiendo casi $30 millones en la fábrica de Natá. Inclusive estamos haciendo unas mejoras durante este momento, y ya estamos con planes de exportación. Hoy en día exportamos a Centroamérica, acabamos de abrir exportaciones de leche en polvo a todo lo que es Bolivia y Perú, y tenemos planes de seguir esa expansión. Entonces, mi mensaje es que sí se puede. Si somos capaces de ser más productivos, si tenemos líneas eficientes y tenemos gente capacitada, claro que se puede exportar desde Panamá. Es simplemente que tenemos que tener convicción y tenemos que tener el acompañamiento de las leyes, las políticas de gobierno que sean menos proteccionistas y más pro hacer incentivos reales para que podamos convertirnos usando ese músculo que tenemos hoy actualmente logístico, para que podamos usarlo desde el punto de vista de reexportación. Materias primas que no deben tener arancel si se importan para ser reexportadas, y todo eso es vital. Y yo quiero insistir que Panamá sí tiene capacidad de manufactura exportable. Hay que estar convencidos y hay que trabajar en eso en conjunto con gobierno, con academia, para preparar cada día más gente. Nestlé con Niños Saludables es una iniciativa que tenemos hace más de una década, y que lo que permite es que los niños, los padres y los maestros discutan temas de salud, de porciones, de hidratación y de qué son los alimentos que deben consumir para tener un mejor estado de salud. Y por último, me quiero concentrar en la más importante de todas, que es la iniciativa para los jóvenes. Esto, de que hablemos, lo importante es que uno como buen ciudadano tiene que contribuir al país. Nosotros hemos hecho todas estas donaciones que ustedes ven aquí, más de 2 millones de porciones, se le han donado al gobierno, hemos donado también alimento para mascotas, hemos hecho webinars sobre nutrición y obviamente participamos en la Bolsa Solidaria. Y ahora quiero pasar, en aras del tiempo, me quiero concentrar básicamente en lo que nosotros consideramos que es el futuro y en lo que debemos trabajar todos, y es en la iniciativa por los jóvenes y de la juventud. Ya varios han hablado de los ninis, de nuestros colegas hablaron de los ninis, del desempleo juvenil. La OCDE dijo hace 10 días en una reunión que en 10
lo que ganamos en empleo a nivel mundial de nuevos empleos se perdió en 3 meses. Esa es la situación tan crítica. El desempleo juvenil hoy en día es el triple de lo que es el desempleo de los adultos que están en capacidad de trabajo. Por eso nuestra apuesta es hacia el empleo de los jóvenes y cómo capacitar a los jóvenes, y creamos esta iniciativa. Laurent Fricks, que es el CEO para las Américas, la creó hace una década, y nuestro aspiración es capacitar 1 millón de jóvenes en Latinoamérica y durante los siguientes hasta el año 2025. ¿Dónde estamos? Nosotros en Centroamérica hemos logrado capacitar hoy en día 30,000 jóvenes, hemos logrado beneficiar 6,000 de ellos en Panamá y 40 empresas aliadas tenemos en esta iniciativa. La lanzamos en el 2019, tenemos ya varios gobiernos, el gobierno panameño fue el primero firmante y íbamos a hacer un evento de más o menos 1,500 jóvenes en Panamá en el año 2020, no va a ser en el 2021, pero cuando hablamos de reinventarse, hemos decidido pasar a una faceta. Aquí vemos todo el apoyo que hemos tenido por parte del gobierno panameño y todo lo que estamos haciendo, pero hemos decidido pasar a esta faceta que es muy importante, es la faceta de la ideatón, porque como comentaban varios de nuestros colegas, hoy en día va a ser imposible con la pérdida de empleo que logremos generar empleo para todos esos jóvenes que se van a quedar desempleados. Ahora, cada joven en el país va a tener que ser un entrepreneur, va a tener que generar su propio empleo, va a tener que ser capaz de ir y generar no solo empleo para él, sino generar empleo para muchos más. Por eso generamos este concurso que se viene el próximo año a nivel de los 6 países y muchas instituciones, donde lo que pretendemos es que todos los jóvenes empiecen a pensar en ideas de cómo se van a reactivar ellos mismos, cómo van a coger, por ejemplo, empresas de ecoturismo, cómo van a coger ellos mismos y reinventarse empresas a través de la web, digitales, que permitan generar autoempleo. Ese es un concurso a nivel de cada país, con premios en cada país y después con un premio a nivel general. Los premios eran capitales semilla, acceso a capacitaciones, créditos blandos, y con eso, más todos los aliados empresariales, que ya tenemos más de 60, lo que queremos es abrirle los ojos a los jóvenes de que hay un futuro prominente, que hay un futuro que se puede lograr, y no entrar en esta situación en la cual se cree una moral de que el futuro está perdido. Nosotros como empresarios somos responsables, y como gobierno de institución, de mantenerle la moral en alta a los jóvenes y de que no recaigan. Entonces, aquí estamos presentes y creemos que esto va a ser lo más grande que vamos a hacer en el 2021 en pro de la sociedad y en pro de ser un buen ciudadano en todos nuestros países. Muchas gracias, y creo que con eso me pasé 1 minuto y medio, pero creo que es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Gabriel. No, de verdad mereció la pena ese minuto adicional. Muy bien, el sector empresarial mostrando siempre las tendencias hacia la cual se debe mover la oferta profesional. Pasemos ahora a escuchar a Rodrigo Thiel, CEO de Tigo. ¿Qué tal? Buenos días todavía a todos. Muchas gracias por la invitación. Creo que Víctor Sánchez lo resumió muy bien al inicio. Creo que al final el futuro es del conocimiento. Si uno mira las empresas y los países que han conseguido desarrollarse, un elemento común es el conocimiento. No voy a hablar entonces mucho más de eso, creo que Víctor lo hizo muy bien. Lo que yo voy a enfocarme es en cuáles fueron los aprendizajes y un poco cuál fue el proceso por el que fuimos pasando durante la crisis del COVID, y cómo yo creo eso va a cambiar el futuro del trabajo, y no en el largo plazo, cómo ya lo ha cambiado y cómo lo va a cambiar hacia adelante. Yo empezaría por decir que nos vimos o pasamos por un cambio forzado, muy fuerte y muy rápido. Todo se recuerda muy bien aquellos días de mediados de marzo aquí en Panamá, cuando aparecieron aquellos primeros casos, y en muy poco tiempo
debimos transformar la manera en que trabajamos, debimos quedarnos en nuestras casas. Si pensamos, eso pasó en un plazo de tiempo muy, muy corto, fueron apenas días y casi que con poco preaviso. Y creo que uno de los aprendizajes importantes para mí fue cómo a veces, ante una situación que uno no controla, ese cambio lo lleva a uno a reinventarse de maneras que uno no creía que era capaz de hacer. ¿Durante cuántos años se ha hablado de teletrabajo, de digitalización, de tantos temas? ¿Y cuántas veces creíamos que no era posible o no era posible hacerlo rápido? Y en pocos días casi que fuimos forzados a hacerlo. Creo que el primer gran aprendizaje de toda esta situación que nos está tocando vivir es, a veces hay que animarse a cambiar, hay que animarse a tomar decisiones y a forzar transformaciones, porque a veces uno es capaz de mucho más de lo que creía que era capaz. A nosotros nos pasó, yo pronto les voy a compartir a ustedes un poco cuál fue la transformación y el cambio por el cual pasamos nosotros, y sin duda que si a mí me preguntaban en enero, febrero, antes de todo esto, si seríamos capaces de eso, yo les hubiera dicho que no, y sin embargo fuimos capaces. Creo que ese es el primer gran aprendizaje de todo esto, y creo que debe ser un aprendizaje en estos momentos para el país entero. Seguramente las noticias, las cosas a veces nos hacen creer que estamos frente a una situación que escapa de nuestro control, pero yo creo que no es así. Y si hay un país en la región, y yo lo digo como extranjero que ha llegado a enamorarse de este país, país en el que hoy vivo y donde reside mi familia, donde ha nacido mi hija, si hay una cosa que Panamá lo ha caracterizado a lo largo de su historia, es la capacidad de reinventarse, de cambiar y de hacer imposibles. Realmente Panamá ha demostrado a lo largo de su historia que ha podido hacer acontecer lo imposible, y esta vez no debería ser diferente. Hablando un poco ahora de nosotros y de este proceso que nos tocó vivir a nosotros, 6 temas quería yo hablarles. No va a haber una presentación, pero los voy a guiar aquí por los 6 temas. Número 1, nuestra transformación se caracterizó por una digitalización de procesos. Y esa digitalización ocurrió tanto puertas adentro como hacia afuera. Hacia afuera, para que tengan una idea, nosotros la cantidad de interacciones por medios digitales puede ser WhatsApp, chat, redes sociales, se incrementó en un 70% desde que se inició el COVID. 70% en el aumento. Hoy, en una de nuestras marcas, Movistar, telefonía celular, el 80% de las interacciones de nuestros clientes con nosotros son a través de medios digitales, no a través de el teléfono. Esa digitalización también ocurrió puertas adentro. De repente, y cuando llegó toda esta situación, nos dimos cuenta que no podíamos firmar tan fácil documentos, papeles, recibos de viáticos, y hoy hemos movido una gran cantidad de trámites y de cosas que hasta hace poco hacíamos en papel a medios digitales. Y han sido en cuestión de semanas, de meses. Hoy, por ejemplo, las aprobaciones de gastos, gran cantidad de formularios, etcétera, lo hacemos a través de firmas digitales, no más en lápiz y papel como hasta hace muy poco tiempo. Entonces, el primer elemento de esta transformación fue una digitalización hacia afuera y hacia adentro. Y yo no tengo dudas que esta tendencia vino para quedarse independientemente del COVID. Yo no tengo dudas que lo único que hizo el COVID fue acelerar un futuro que estaba claramente a la vista y que no va a cambiar. Y una de las cosas que está saliendo claras de todo esto es que aquellas empresas con niveles de digitalización más altos han salido ganadoras. De hecho, si miramos la valorización de mercado de las empresas de Internet en los Estados Unidos, el Nasdaq, hoy valen más de lo que valían antes del COVID, porque estaban preparados para esta aceleración en la digitalización que nos trajo el COVID. Primer punto que quería mencionarles. El segundo tema que quería mencionarles
muy trillado, pero obviamente no puedo escaparme a hablar de él, es el teletrabajo. Nosotros, como compañía, en Panamá operamos bajo 3 marcas: Cableonda en el segmento residencial, Movistar para celular. Muy pronto estaremos lanzando la marca Tigo en Panamá, en reemplazo de la marca Movistar. Operamos también con una marca que se llama Telecarrier en el segmento de las grandes empresas. Y en total damos más de 5.000 o alrededor de 5.000 puestos de trabajo aquí en Panamá de manera directa o indirecta a través de nuestros socios estratégicos más cercanos. Damos también vida a un ecosistema de cientos de proveedores locales. Nosotros hoy tenemos más de 2.000 personas en teletrabajo. Antes del COVID teníamos 0, hoy tenemos más de 2.000. Esa transformación se dio en 2 semanas. En 2 semanas movimos 2.000 personas a teletrabajo. Y si ustedes me preguntan hoy qué evaluación hago de ese movimiento al teletrabajo, hago una evaluación muy positiva. No hemos perdido productividad, no hemos perdido capacidad de actuar como un equipo. Obviamente que se extrañan los abrazos, las reuniones en persona, pero hemos conseguido continuar operando con normalidad. Entonces yo creo, al igual que la digitalización, el segundo tema, el teletrabajo, ha llegado para quedarse. ¿En qué forma y de qué manera? Lo veremos, pero el teletrabajo se hará una realidad más allá cuando pase, que va a pasar esta pandemia. Deberemos definir el modelo, pero en mi opinión ha quedado para quedarse. Nosotros vemos cómo mejora la satisfacción de nuestros colaboradores. Obviamente que estar presentes en una oficina, estar cerca, estar juntos, también es parte de lo que crea una cultura, es parte de lo que crea una organización. Pero yo me imagino que si en un futuro los 2 modelos, el tradicional y el del teletrabajo, coexistirán de maneras en que no lo hacían históricamente. Ese es el segundo tema entonces que quería mencionarles. El tercero tiene que ver con empoderamiento. La crisis nos ha forzado, claro, si uno no puede... Uno tiene que confiar que la persona va a estar en la casa, que va a hacer su trabajo, que se va a enfocar en sus metas. Uno empodera a la persona y en mi opinión esto es algo que también venía, esto es algo que era inevitable. Yo creo profundamente en empoderar a las personas, darles responsabilidad y no en controlarlas. Y creo que esto se ha acelerado, porque obviamente cuando la persona está lejos en su casa, uno tiene que empoderarla y tiene que confiar que desde allá va a hacer su trabajo. Así que yo creo que, de vuelta, ha habido una oportunidad en toda esta crisis, que es darle más empoderamiento a nuestra gente, darles más capacidad de tomar decisiones, de hacer cosas. Lo que yo creo que también al final se refleja en una mayor satisfacción y en una mayor felicidad de esa persona con lo que hace. Así que el tercer tema, empoderamiento, yo creo que ha venido también para acelerarse y para quedarse. Personalmente es un modelo en el que yo creo muchísimo, así que puertas adentro es algo que estamos trabajando con muchísimo entusiasmo. El cuarto tema, la crisis nos ha fortalecido como equipo. La crisis nos ha obligado a trabajar más en equipo. La crisis nos ha puesto ante situaciones extremas. Cuando nosotros tuvimos que mandar más de 2.000 personas a teletrabajar, eso implicó mover 2.000 computadoras a la casa. Implicó mover sistemas, habilitaciones, acceso a plataformas a la casa. Imagínense hacer todo eso en cuestión de días. Las noches de trabajo que eso implicó, los fines de semana sin dormir para muchos que eso implicó. Y eso nos fortaleció como equipo. Porque cuando uno pasa por una situación difícil juntos,
uno sale diferente de esa situación, uno pasa a mirarse diferente a los ojos. Y eso es lo que nos ha pasado como equipo. Así que de vuelta, es el cuarto tema y yo siempre le digo a mi equipo, primero que son héroes, ¿no? Que son héroes y heroínas que han hecho un trabajo silencioso, muchas veces no visto durante esta crisis, pero siempre les digo que vamos a salir más fuertes de esto, porque cuando uno pasa una situación de estas juntos, subidos al barco, remando en la misma dirección, uno sale fortalecido. El quinto punto que quería resaltar es, lo mencionó muy bien Juan Gabriel, nuestra política ha sido, además de empoderar a la gente, ha sido de dar. Y hemos recibido a cambio. Nosotros hemos tenido la inmensa satisfacción de que pudimos darle seguro médico y cobertura médica al 100% de nuestros empleados, algo que antes no tenían. Parecido a lo que comentó Nestlé, nosotros hemos creado un bono héroes a todos aquellos héroes y heroínas que han estado saliendo a la calle para mantener conectado al país. Hemos podido otorgarles lo que nosotros llamamos un bono héroes. Hemos reforzado y acelerado todas nuestras campañas de vacunación, de prevención, en fin, una cantidad de cosas que hemos hecho para proteger la salud de nuestra gente, que es la prioridad número uno para mí. Y eso la gente lo ha retribuido, la gente lo ha dado de vuelta en transpirar la camiseta al doble, en dar la milla extra. Y de vuelta, esto yo creo es algo que llegó para quedarse. Creo que si antes como ejecutivos no nos habíamos dado cuenta, esta crisis debió terminar de abrirnos los ojos, que cuando uno le da a su gente, recibe el doble a cambio. Y finalmente, el sexto tema que quería resaltar de toda esta situación es, hoy más que nunca, la importancia de que nos mueva un propósito. A nosotros nos mueve el propósito de conectar a los panameños a través de nuestras redes, nuestras autopistas digitales. Y más que nunca durante esta crisis nos unió y nos ha movido el propósito de mantener de alguna manera funcionando el país, porque en gran parte es a través de estas redes y a través del Internet que hoy el país funciona, que educación, salud, teletrabajo, que las familias se mantienen conectadas. Yo digo, en épocas de distanciamiento social o físico, la cercanía digital es lo que nos está manteniendo unidos y funcionando como sociedad, y es el propósito que abrazamos como compañía, y es el propósito que nos mueve, y es eso lo que nos ha mantenido vivos y con fuerzas más que nunca durante esta crisis. Yo creo que esto es un aprendizaje que nos tenemos que llevar hacia el futuro. Sobre todo ya las nuevas generaciones no alcanza con un puesto de trabajo, con un salario, tiene que haber un propósito, tiene que haber algo en lo que crean, tiene que haber un sentimiento de que están apoyando la sociedad, el país de una manera positiva. Y esta crisis a nosotros nos permitió reenfocar toda nuestra energía en ese sentido. Y no tengo dudas de que esto ha llegado para quedarse, no tengo dudas de que el futuro es de las empresas movidas por un propósito. No alcanza con metas, con objetivos, con órdenes, tiene que haber un propósito. Son estos los 6 temas, los repito: digitalización, teletrabajo, empoderamiento, unión y trabajo en equipo, dar y recibir y ser movidos por un propósito. Son estos los 6 temas que sobre todo nos han cambiado en estos meses, y con eso cierro mi parte. Espero haber
estado en tiempo y obviamente feliz de profundizar cualquier tema. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Usted cierra este panel, así que vamos rápidamente, por asuntos de tiempo ya, para aprovecharlo, a las preguntas y respuestas rápidamente. Vamos a iniciar con don Víctor. Don Víctor Sánchez, usted propone un programa de conocimientos avanzados. ¿Cómo lo podemos hacer con el sistema educativo que tenemos? ¿No habría que arreglar esto antes de siquiera pensar en un plan como este? Realmente el sistema educativo hay que trabajarlo, pero yo creo que es al revés. Si nosotros indicamos que el conocimiento y la importancia de la educación para la competitividad y nos centramos en eso, entonces la gente va a exigir que el sistema educativo se mejore. O sea, el problema es cuando uno piensa que el bienestar viene de otras cosas, de la tierra, de la posición geográfica solamente. Entonces, el conocimiento no se aprecia suficiente, y sabemos que no se aprecia suficiente. Hace no mucho, el panameño pensaba que su educación era aceptable, era adecuada para el mercado laboral que esperaba. Entonces, yo creo que es al revés. Yo creo que un plan de reskilling y de una política contracíclica que apoye la demanda agregada, pero también la creación de capacidades y aumente el activo de conocimiento, va a dar una señal a la sociedad de que en la educación hay que arreglarla y va a hacer que... Bien, gracias, muchas gracias, Víctor. Pasamos a la pregunta con Juan Gabriel Reyes. Siendo Nestlé una compañía que no solo cuenta con 2 fábricas, oficinas regionales, sino también el hub de compras de las Américas, la tesorería regional, centro de distribución, entre otros, con un impacto superior a los 15.000 empleados directos e indirectos, ¿cuál es la ruta recomendada para que Panamá siga siendo un destino de interés para la inversión extranjera? ¿Seguridad jurídica, fortalecimiento de procesos institucionales, medidas que faciliten los insumos para la producción local? No sé, díganos usted. Espectacular tu pregunta, porque la realidad es por qué nosotros hemos decidido montar todas esas instituciones en Panamá. Básicamente porque contamos con temas claros, creemos que Panamá, aparte de su tema logístico, tiene esa capacidad y esa seguridad jurídica. Si nosotros no tuviéramos la seguridad de que desde aquí pudiéramos operar a largo plazo, no lo tendríamos. Tenemos fábricas desde hace más de 80 años y consideramos que esas fábricas están aquí y les vamos a invertir más, es porque creemos que podemos apostar a un país que va a ser capaz de tener esas entidades fortalecidas y que todo el dinero que esté no está en riesgo. Yo te puedo asegurar que en 189 países que estamos en el mundo, hay varios de ellos que no tienen una sola inversión directa más que una operación de importación y exportación, y es porque no nos sentimos seguros de poder invertir capital de desarrollo de futuro. Y obviamente en esto yo creo, como mensaje, lo que nos falta un poco es hacer esa ecuación entre todo lo que tiene que ver con cómo facilitamos esa producción local, cómo convertimos esa competitividad interna que va con los subsidios proteccionistas a que tengamos más bien subsidios que inclinen a una mayor producción. Te voy a poner solo para terminar un ejemplo muy sencillo. Si Panamá hubiera tomado los incentivos que fueron directamente a los ganaderos a su bolsillo durante los últimos 10 años, lo hubiera reconvertido en incentivos para cambiar el hato ganadero. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día la mayoría de nuestros ganaderos pequeños tienen vacas que no producen más de 3 a 5 litros porque no es el ganado apropiado para nuestro clima. Si con esos incentivos, que creo que son de más de 35 millones de dólares, se hubieran dedicado a cambiar el hato, hubiéramos cambiado el 70% del hato lechero de Panamá y hoy las vacas serían muchísimo más productivos y tendríamos un precio internacional más competitivo, con lo cual pudiéramos exportar más. Es un simple ejemplo y de reflexión, porque esto ha sido a través de muchos gobiernos, pero la realidad es cómo nos enfocamos para que haya un incentivo directo que busque mayor educación, mayor preparación, que haya flexibilización
y eso haga que un país que es pequeño como el nuestro, pero que está rico en recursos y con esta situación logística como la que tiene y que, como decimos, es el ombligo del mundo, tiene todo para convertirse realmente en una potencia exportadora, ya teniendo la seguridad jurídica que nosotros creemos que es, porque por eso estamos aquí con tantas instituciones. Muchas gracias a usted, Juan Gabriel. Cerremos con usted, Rodrigo. ¿Cómo pueden contribuir las empresas en la orientación para la formación de las competencias y habilidades que deben tener los trabajadores para los requerimientos actuales? Sí, yo creo que como sector privado, obviamente, tenemos una responsabilidad muy grande. Creo que nuestra mayor responsabilidad es, obviamente, que invertir en la educación, en la capacitación, en el conocimiento, como muy bien decía Víctor, de la gente, en primer lugar, realizar esas inversiones y, en segundo lugar, invertir en el desarrollo de la gente, porque el conocimiento, como muy bien decía Víctor, no es solo conocimiento formal, es rotar por diferentes áreas, pasear por diferentes funciones, trabajar en diferentes países, tener exposición a diferentes temas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de darle esas oportunidades a nuestra gente, que cuando lleguen a nuestras empresas no se queden en un lugar 20 años, que tengan la oportunidad de desarrollarse, crecer, planes de carrera. De esa manera estaremos complementando aquella educación formal que se adquiere en los colegios y en las universidades con entrenamiento y diversidad de experiencias y exposiciones en el trabajo. Gracias, Rodrigo. Eso forma parte de lo que usted nos hablaba del propósito, ver el presente y el futuro con un propósito. Gracias a usted, Rodrigo, también a Juan Gabriel, a Víctor, por su participación en el segundo panel de la tercera fecha del CADE 2020.